El año 1992, un año maldito por lo que se refiere a asesinatos y desapariciones de niñas y chicas adolescentes. Marta María Obregón Rodríguez, una chica de 22 años, estudiante de quinto curso de Ciencias de la Información, fue encontrada muerta por un camionero cerca de Burgos el 27 de enero del año 1992. También el 25 de junio del mismo año desapareció Olga Sangrador Caballo, una niña de tan solo 9 años, y que posteriormente fue encontrada sin vida. El 19 de julio también desapareció Leticia María Lebrato Rojo, de 18 años, desaparecida en Valladolid, que posteriormente también aparecería asesinada en un pinar. Por este crimen fue detenido y condenado Pedro Luis Gallego, conocido como el asesino del ascensor. El 16 de septiembre desapareció la niña de 9 años María del Carmen Rivas López de Villalba en Lugo, y 3 días después se la encontró asesinada por estrangulamiento. Como todos sabréis, el 13 de noviembre del 92 desaparecían Miriam, Toñi y Desiré, de Alcácer en Valencia, y que aparecerían asesinadas el 27 de enero del año siguiente. Pero unos días antes, en la madrugada del 30 de octubre, desapareció con 17 años Gloria Martínez Ruiz de Alicante. La enorme cobertura mediática del crimen de Alcácer ocultó un poco el caso de Gloria, pero en la actualidad sigue siendo una de las desapariciones en España más inquietantes de la historia. Gloria era una niña agraciada con una expresión dulce y unos enormes ojos que parecían pedir ayuda. Era tan joven y con toda la vida por delante, y en una sola noche, la vida que ella conocía presumiblemente le fue arrebatada, y desde entonces sus padres no han vuelto a verla. En estos 30 años no queremos ni pensar en lo que habrán sufrido esos padres, aunque si vemos sus rostros en las escasas fotos que han trascendido a la prensa, se puede ver reflejado el dolor y la desesperación. Gloria Martínez, de 17 años, nació el 29 de enero del año 1975 en Alicante. Allí vivía con sus padres Álvaro Martínez Martínez e Isabel Ruiz y su hermana menor María José. El padre de Gloria era profesor de EGB en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen del Rosario, y su madre era ama de casa. Gloria era una niña inteligente y buena estudiante, por encima de la media, aunque al parecer en últimas instancias no se le daban tan bien las asignaturas de ciencia, lo que eso disgustaba a su padre, que se había entrevistado con los profesores. Gloria, además de estudiar bachillerato en el Instituto Bahía de Babel, estudiaba piano en el conservatorio. Se dice que la chica tenía problemas de insomnio y anorexia, por lo que sus padres la llevaron a la consulta privada de la doctora María Victoria Soler Lapuente, doctora que ya la había tratado a los 14 años según algunas fuentes. Aunque sin embargo de las palabras de Isabel, la madre de Gloria, no se deduce que hubiera algún tratamiento previo de esta señora. Cuando Gloria entró en la clínica de la doctora Soler tenía 17 años y unos meses. Era una chica normal, sensible y muy inteligente. Aunque en realidad no se sabe por qué, pero llevaba una temporada larga en la que padecía un fuerte insomnio. Se levantaba por la noche, daba 1000 vueltas por la casa y no conseguía dormirse. Entonces, ahí alguien los recomendó a la doctora Soler, una psiquiatra que trabajaba en Alicante y que por lo visto era muy buena especialista. Los padres de Gloria la llevaron a la consulta de la citada doctora y al principio todo parecía ir bien. La doctora se limitaba a charlar con Gloria y la chica iba mejorando. Después le puso un tratamiento a base de pastillas y finalmente la dio al alta. Y al cabo de un mes la llamaron para una revisión y la doctora le recomendó hacer terapia de grupo, pero Gloria decía que no quería hablar de sus cosas delante de otra gente. Pero según cuenta la madre de Gloria, después de unos días se volvía a encontrar mal y nos pidió que la llevásemos a la doctora de nuevo. Y fue entonces cuando la doctora Soler, tras ver a Gloria, les comentó que era necesario ingresarla en la clínica
Torres de San Luis, al menos por unos días. ¿Dónde estaban los problemas, el origen de los problemas de Gloria? ¿Usted tiene una idea o no? Los orígenes de los problemas es, Gloria es una persona muy sensible y quizás por cualquier cosa que no sé, es que no lo sé, estaba muy nerviosa y no sabíamos por qué era, y entonces nos la llevamos para que estuviera unos días más tranquila y se relajara. El complejo de la clínica está situado en la calle Miguel Ángel 2 del campo de Alfaz del Pi, a unos 60 kilómetros de Alicante. Situado también en una zona campestre cercana a Benidorm en la que solo hay algunos chalets. Esta era una clínica de lujo, más bien un centro de reposo, que antes había sido una casa de citas y posteriormente sería convertido en un centro nudista. Y en la actualidad es un resort. Y también a modo de casualidad, la clínica donde desapareció Gloria Martínez en el año 1992 sirvió como ubicación para la famosa serie Aquí no hay quien viva. En el episodio 13 de la temporada 3 llamado Érase unas vacaciones con Lucía, justamente aparece la clínica. ¡Mira qué bonito! ¡Tiene un tobogán en el centro! En un principio los padres de Gloria no querían separarse de su hija y Gloria tampoco quería ir. Álvaro, el padre de Gloria, decía lo siguiente: nuestra hija pensamos nosotros que no estaba como para ser ingresada, y este mismo sentimiento lo tenía nuestra hija, pero la doctora Soler insistió todo cuanto pudo, hasta decirnos que, si no era de este modo, nos olvidáramos de que ella la siguiese tratando. Gloria no estaba habituada a tomar tranquilizantes y de hecho discutí con la doctora Soler cuando, 2 días antes del ingreso, le recetó unas gotas de haloperidol, porque le dije que ella siempre me había jurado que su sistema curativo, la psicoterapia dinámica breve, rechazaba los calmantes y los medicamentos químicos. Mi hija no estaba acostumbrada a tomar esos calmantes tan fuertes. Cuando los padres adujeron que no podían pagar las desmesuradas tarifas de estancia en la clínica, que eran 45.000 pesetas diarias, para terminar de convencerlos, la doctora Soler les hizo una rebaja sobre la tarifa normal y don Álvaro Martínez comentaba lo siguiente: en este centro cobran 45.000 pesetas diarias y como yo les dije que no podía pagar esa cantidad, entonces llegamos a un acuerdo y me lo dejaron en 30.000 pesetas. Entonces no sabía que estas personas son unos sinvergüenzas sacaperras que se han aprovechado de los problemas de Gloria, que lo único que tenía era una depresión juvenil y no la enfermedad grave que certificó la doctora Soler 15 días después de que nuestra niña desapareciera de la clínica. Así que fue la insistencia y prácticamente el presumible chantaje de la doctora Soler que haría una amenaza que dejaría de tratar a Gloria si no la llevaban a ese centro, lo que así decidiría a sus padres a ingresarla. Algo que los padres de Gloria desconocían era que la clínica estaba atravesando graves problemas. Cuando la joven ingresa era la única paciente de todo el complejo. Allí había rumores de que le debían dinero hasta a la señora de la limpieza y que los únicos que cobraban eran los médicos. Según había declarado un ex empleado, había una muy mala gestión, lo que provocaba que no hubiera casi clientes. Él decía que había abandonado a la clínica porque estaban todos locos y me estaban volviendo loco a mí. Además, siempre pensé que podría ocurrir una desgracia un día u otro. La clínica estaba registrada como centro de tratamiento del estrés y el relax. Para acceder a ella tenemos que ir por una variante de la carretera Altea-La Nucía, que conduce a la urbanización Puerto Azul. Allí en la entrada nos encontraremos con una valla metálica a cuyos lados se alza un alto muro de paredes encaladas, coronado por un tejado de tejas rojas. Una vez traspasada la valla metálica se accede a una explanada circular que sirve como aparcamiento y a continuación se entra en el complejo a través de una casita de doble puerta con la misma decoración que todo el complejo. Paredes encaladas en blanco y tejado de tejas rojizas. La parte interna de la clínica tiene aproximadamente la forma de un cuadrado, con torres en las 4 esquinas que dan su nombre al complejo, Torres de San Luis. A la torre principal, mayor que las otras 3, situada a la izquierda de la entrada,
se puede acceder directamente a través de una puerta en forma de arco. Esta se utilizaba como recepción, estando dedicada a las tareas administrativas relacionadas especialmente con los trámites de ingreso de los pacientes, y además contenía 3 apartamentos o bungalows, de los cuales el nombre B1 era el más cercano a la entrada, y este es el que ocuparía Gloria Martínez, aunque en el interior del recinto había otros 6 apartamentos. La torre de la derecha albergaba las oficinas y la del fondo a la derecha era la consulta médica. Uniendo también las torres del lado izquierdo hay una galería de arcos que da acceso a un jardín. Al otro lado y en el exterior se encontraban las instalaciones deportivas, entre las que se observan 2 pistas de tenis con torre de vigilancia anexa. También se encuentran las oficinas, los servicios de cafetería y comedor, con las correspondientes cocinas y otros 5 apartamentos. También habían bungalows, un total de 14, que se utilizaban para alojar a los pacientes y que eran muy amplios, estando dotados de dormitorio, baño y salón, y algunos de ellos, situados en torno a las instalaciones deportivas, estaban reservados para el personal de la clínica, entre ellos un matrimonio ocupado del mantenimiento del complejo. Ocupando la mayor parte del interior del recinto nos encontramos también con una enorme piscina en forma de aspa, en cuyo centro hay un tobogán circular de colores blancos y negros. Por todo el complejo hay pequeños jardines con su correspondiente mobiliario, rodeados de vallas de mampostería encaladas. Y también hay que decir que se contaba con 3 fosas sépticas. La clínica de las Torres de San Luis es, por ubicación y estilo arquitectónico, la imagen más moderna que se puede tener de esta clase de hospitales. Está situada en un magnífico paraje de monte con vistas al mar. Los enfermos viven en apartamentos individuales y poseen grandes espacios para pasear y relajarse. Entre sus actividades se encuentran las reuniones periódicas que se hacen para que convivan los pacientes externos e internos. Hablando del muro de la finca, esta estaba rodeada por un muro cuya altura oscilaba entre 2 y 4 metros de altura, aunque también había 2 accesos en los que existían verjas de menor altura, la puerta lateral dedicada a la entrada y salida de vehículos y la principal junto a la que figuraba el nombre de la clínica en plaquetas de cerámica junto al timbre. El 29 de octubre del año 1992, sobre la 1 de la tarde se ingresó a Gloria Martínez. Al abandonar la clínica, su padre Álvaro Martínez ya tenía un mal presentimiento. Sentía que había hecho mal y que debía volver a por su hija y no dejarla ingresada, pero al final decidió mantener su decisión. Don Álvaro no dejó de preguntarse desde entonces el por qué dejó a su hija en aquella clínica. Aquí no se puede quedar nadie para acompañarla, eso fue lo que me dijeron cuando la ingresamos. Aún me sigo preguntando por qué y por qué la dejamos. Volviendo a la clínica, esta era patrimonio de la Sociedad Mercantil Zopito S.A.L., formada por 4 socios, y dicha sociedad, que comenzó su actividad el 27 de febrero del año 1991, se transformó en sociedad anónima el 9 de abril del año 1991. Según varios medios, Alfonso Calvé era accionista de Zopito S.A., sociedad que luego pasaría a la S.A.L. Al parecer tenía 3 cargos, parece razonable suponer que estos serían los otros 3 socios. Y es que, en este caso, junto a Alfonso Calvé, accionista sin cargos, tendríamos al matrimonio Luis Javier Rivas López y María Dolores Rosario Ruiz Díaz, así como a la doctora María Victoria Soler Lapuente. El 7 de agosto del año 1994, ABC se hacía eco de unas posibles irregularidades en la concesión de subvenciones a la sociedad Zopito. Miguel Millán, a cargo público en su condición de diputado autonómico, asesoró a Zopito S.A.L. También la empresa Gesalcup hizo un estudio de viabilidad para Zopito como requisito para la obtención de una subvención pública. Zopito se negó a pagar el informe por considerar que tenía un escaso contenido profesional, a consecuencia de lo cual fue demandada por impago.
Zopito consiguió bonificaciones de hasta un 99% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Vamos ahora con el personal de la clínica en el momento de la desaparición de Gloria Martínez Ruiz. El gerente y primo del subdirector era Ramón Rivas Moreno. Tenemos también a Luis Javier Rivas López, que sería el subdirector médico. Y seguimos con María Victoria Soler Lapuente. Además de doctora, en esta clínica era directora adjunta. La enfermera se llamaba Cristina Arguiano y la auxiliar de enfermería era Amparo Ciscar. Cada doctor tenía autonomía propia y entre ellos no había relación jerárquica, ocupándose de sus respectivos pacientes de forma completamente autónoma y sin dependencia. El gerente se ocupaba de la administración, finanzas y personal sin intervenir en asuntos médicos. Hay una persona que parece pasar por todo este caso como un fantasma, pues no se le nombra prácticamente nada, y ese es el doctor Namías. Pese a ser el director médico de la clínica, no se le exigió ninguna responsabilidad en todo el caso de Gloria, o al menos que tengamos constancia de ello. Además se contaba con el servicio de un matrimonio búlgaro que se alojaba en uno de los bungalows destinados al personal. El marido Slavcho Slavou, que era el casero y se dedicaba a tareas de jardinería y mantenimiento, y la mujer, Estela Basileva, se dedicaba a tareas de limpieza y cocina. Y también había una cocinera llamada Reyes Martínez y un camarero llamado Jesús Baños. La única enfermera titulada que fue contratada el 1 de enero del año 1992, recién inaugurada la clínica, fue Rina Castellucci. Por aquella época tan solo había un médico internista que iba por las mañanas a visitar a los enfermeros. Cuando los enfermeros entraban en crisis, Rina tenía que llamar por teléfono al despacho de la doctora Soler en la calle Mayor 22 de Alicante para recabar instrucciones. La solución siempre era a base de inyectar medicamentos al paciente. Según Rina, alguna vez tuvo que negarse a cumplir las prescripciones de la doctora Soler porque le parecía que se trataba de dosis excesivas y peligrosas. Algo que se acabaría confirmando una vez le pidió al internista que le firmara la medicación y este le contestó si quería matar al paciente. Rina acabó cansándose y salió a escape de la clínica en abril de ese mismo año. Pero antes de eso pudo ver cómo un día entró a trabajar una chica de la limpieza y al poco tiempo la pusieron de auxiliar de enfermería. O como por ejemplo un polaco que hasta entonces era albañil. Acababa con una bata blanca mientras a ella la despedían porque no la podían pagar. Al parecer la sociedad tenía una deuda de 167 millones de pesetas que había adquirido mediante un crédito hipotecario. Se habían destinado 12 millones de pesetas para capitalizar Zopito S.A.L., 110 millones para la compra del complejo y el resto para su restauración. Pero la Comunidad Valenciana les había retirado una subvención de 35 millones de pesetas porque no cumplían los requisitos para formar una sociedad anónima laboral. Porque debían tener 36 socios empleados, pero nunca tuvieron más de 5, y además discontinuos. Además, la Caja de Ahorros de Valencia les había exigido garantía personal solidaria para avalar el préstamo a los dos matrimonios, Luis Rivas López y María Dolores Rosario Ruiz, además de Jesús Namías de Torres y Nancy Lillians. Lo curioso es que, dado que Zopito S.A.L. se transformó en S.A. el 9 de abril del 1991, es decir, 18 meses antes de los hechos, se terminó por juzgar y condenar a una sociedad ya inexistente en la fecha del ingreso de Gloria Martínez en la clínica. La noche del 29 de enero del año 1997 se emitía una vez más el Mississippi.
nombre por el que los telespectadores conocían a ese programa. Esta noche cruzamos el Mississippi. Pepe Navarro, el presentador, tenía motivos para estar satisfecho. Había comenzado su carrera profesional en la radio colaborando en distintas emisoras. Después había pasado a la televisión trabajando primero en Televisión Española y luego en Canal Sur y posteriormente Telecinco. Y ahora su programa se emitía de lunes a jueves y era el rey de la franja nocturna televisiva. Llevaba emitiéndose el programa desde el 18 de septiembre del año 1995 y en ese corto espacio de tiempo había ganado el Premio Ondas de 1996 y 2 TP de Oro consecutivos. En ese momento ni se podría llegar a imaginar que a su programa le quedaban 2 telediarios. Ese miércoles, como tantas otras noches, estaban presentes Fernando García Mediano, padre de Miriam, una de las niñas secuestradas y asesinadas de Alcácer, y Juan Ignacio Blanco Durán, criminólogo y periodista miembro del equipo de investigación de Fernando García, que se había convertido en la persona de su máxima confianza. Y en un momento dado de ese programa, Pepe Navarro le preguntó lo siguiente: ¿de posibles responsables de este tremendo hecho? Y fue allí cuando cayó la bomba. Juan Ignacio Blanco empezó a destapar una presunta trama que desde entonces sería conocida como el Clan de la Moraleja. ¿Qué se está hablando en Valencia, Fernando, Juan Ignacio? ¿Es verdad que se han dado nombres en los medios de comunicación valencianos ya de posibles responsables de este tremendo hecho? Sí. Bueno, en una emisora de radio en Valencia ya se da el nombre de Alfonso Calvé, es gobernador civil de Alicante, como presunto responsable de esta trama. Se ha barajado también el nombre de don Luis Solana como participante en estas aberraciones que se cometen, de personas que efectivamente podemos nosotros constatar que están siendo investigados. ¿Cómo es posible que se lancen así tan alegremente esos nombres? Yo creo que no se lanzan alegremente. También hay que comentar que hay más personas que están siendo investigadas. Podemos hablar de un productor de cine que vive en La Moraleja, al igual que Alfonso Calvé. Este médico psiquiatra es gobernador civil de Alicante, el señor Bermúdez de Castro. Se habla también de don Francisco Laína, que fue entonces secretario de Estado para la Seguridad del Estado. Estamos hablando de personas muy importantes con altos cargos políticos y estamos hablando de personas con un poder económico grande que están siendo investigadas en estos mismos momentos, no solo por las fuerzas de seguridad, sino también por los servicios de espionaje del ejército, como es el CSIC, y eso es una realidad incontestable. Después de esto, Bermúdez de Castro y más tarde Calvé y Solana presentaron sendas querellas. Y mientras tanto, Pepe Navarro declaraba que pedía disculpas porque nunca debieron decirse esos nombres. Pero que no por ello todo lo de Alcácer era mentira. El programa no había metido la pata, sino uno de sus invitados. El 30 de enero del año 1997, Fernando García y Juan Ignacio Blanco repitieron sus acusaciones en La Mañana, un programa de la COPE dirigido por Antonio Herrero, añadiendo así que Calvé, Solana, Bermúdez y Laína formaban parte de una red de sádicos que estaría implicada en la desaparición de casi 150 niñas. Además de apuntar que había una foto de Antonia Inglés en la que aparecía junto a los 4 componentes de la trama, pero que ésta se había hecho desaparecer del sumario. El líder indiscutible de la información radiofónica en España fallecía el 2 de mayo del año 1998, al parecer practicando submarinismo. El 12 de mayo del 97 comenzaba el juicio por el crimen de Alcácer, y a partir de ese momento Fernando y Juan Ignacio Blanco simultáneamente hacían sus apariciones en Canal 9 con las del Mississippi. Todos los días participaban en el programa El Juicio de Alcácer en Canal 9, que tenía horario de tarde, y después se iban al aeropuerto para llegar a tiempo a Esta noche cruzamos el Mississippi. Y fue sobre las 9:15 de la noche el 10 de julio cuando hubo una explosión de gas en la casa de Fernando García en Alcácer. Alcanzó a Matilde Iborra, su mujer, que fue trasladada a un hospital de Valencia. Esa noche Fernando y Juan Ignacio Blanco no fueron al Mississippi, sino al hospital a ver a Matilde, y no volverían al programa porque aquella explosión de gas coincidió con la cancelación del mismo programa.
Pero, ¿cuáles eran las fuentes que habían proporcionado la información a Juan Ignacio Blanco para transmitir esa bomba en ese programa? Al parecer había dos fuentes distintas. Una era Ángel Sopeña Quesada, que era la fuente de Juan Ignacio Blanco, y la otra era José Moisés Domínguez. En un momento dado, José Moisés Domínguez acude con la historia no a Juan Ignacio Blanco, sino a Fernando García, que en un primer momento no le da crédito. Y hablando de películas snuff, Alejandra Amenábar había rodado Tesis en el año 1995. Lo había rodado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, y también en el chalet de Ángel Sopeña Quesada, aunque Sopeña no obstante manifestó que en esa época no se encontraba en España y que el chalet ya no era suyo, porque lo había vendido en el año 1991 a una sociedad. Ángel Sopeña habría sido la fuente de Juan Ignacio Blanco, pero no obstante no se llegó a saber cómo se habría enterado de la existencia de la supuesta trama, en contraste con Domínguez, que tendría una fuente policial. La única explicación que vemos es que Sopeña se podría haber enterado dado la relación empresarial que tuvo con Calvé y con Bermúdez. El ginecólogo Ángel Sopeña Quesada era dueño de la clínica 2200 en la avenida de Juan 23 en Madrid, y a finales de los 80, junto con Bermúdez de Castro, adquirió un edificio en la avenida del Valle, el antiguo Instituto de Ciencias Neurológicas, por medio de la sociedad Bulpilluri, junto con otros socios, un hermano de Ángel Sopeña, José María, y unos amigos de Bermúdez, el matrimonio Meseguer. Al parecer, Bulpilluri alquiló 2 plantas del edificio a una sociedad compuesta por los medios Alfonso Calvé, Rogelio Hernández Madariaga y Ernesto Gómez. Tenemos que 2 hermanos de Ángel Sopeña, José y Mariano, eran socios de Luis Solana. De este modo, Ángel Sopeña sería el vínculo que relacionaba a Calvé, Bermúdez de Castro y Solana. Bermúdez de Castro tenía el 50% de Bulpilluri S.A., Ángel Sopeña el 20% y su hermano José el 10%. En un momento dado, Bermúdez de Castro decidió vender el edificio de la clínica, comunicando a sus socios que el precio de venta era de 500 millones de pesetas. Sopeña así se consideró estafado, ya que meses después Procisa, una empresa constructora, lo revendió en 1.300 millones de pesetas. Obviamente los hermanos Sopeña obtuvieron 150 millones de pesetas, cuando si hubieran obtenido el precio de venta de Procisa habrían conseguido 390 millones. Así que según Bermúdez y Calvé, las imputaciones de Sopeña se deberían al deseo de venganza por estos hechos. Si ese fuera el origen de las acusaciones, no cabe duda de que Sopeña tenía una imaginación desbordante. Parece más lógico que se limitara a acusar a Bermúdez de estafador, adornándolo además con todos los calificativos que se quieran. Pero inventarse una trama snuff resulta curioso. ¿Y esto era todo lo que tenía Juan Ignacio Blanco? 2 fuentes orales sin pruebas, y se atrevía a declarar en un programa de televisión y otro radiofónico que había una supuesta red que estaba siendo investigada. ¿O en realidad tenía algo más Juan Ignacio? Según el propio Juan Ignacio tenía algo más, en realidad tenía mucho más. En una entrevista realizada a Juan Ignacio Blanco en Dimensión Límite el 16 de marzo de 2013, Juan Ignacio dice que se reunió el 14 de diciembre del año 1996 con el señor Mayor Oreja, que era ministro de Interior y Justicia, quien ante las dudas e interrogantes que le planteaban, decide así montar una mesa de investigación de los hechos, y pone uno de sus asesores a disposición de Fernando García y suya. Terminan hablando con el general de brigada Pedro Muñoz Gil, responsable de la Jefatura de Investigación e Información de la Guardia Civil, a quien entregan una lista de cuestiones y le piden una respuesta. Muñoz Gil les da su palabra de general de que les contestará en una semana, pero pasaron varias y no hubo respuesta. Fernando García le llama así y el general se excusa diciendo que había estado en un simposio policial y que la próxima semana le contestaría. Y nunca más se volvió a tener noticias del general Muñoz. El ministro del Interior declaró que era mentira que se estuviera investigando a las personas citadas. Pero, ¿qué cuestiones habían planteado Juan Ignacio y Fernando García?
Aparte de las irregularidades en la investigación, Fernando y Juan Ignacio creían tener un documento irrefutable, una cinta de vídeo snuff. Gloria Martínez desapareció el 30 de octubre del año 1992, 2 semanas antes del crimen de Alcácer. La enfermera y la auxiliar Cristina y Amparo declararon que habían tenido que medicar a Gloria a indicación de la doctora Soler porque se había puesto muy agresiva, inyectándole un fortísimo cóctel de Largactil, Sinogan y Haloperidol. Esto sucedía sobre las 2 de la tarde, alrededor de 1 hora después de su ingreso. Amparo requirió la ayuda del doctor Luis Javier Rivas y la propia doctora Soler, a fin de poder reducir a Gloria por contención mecánica atándola de pies y manos. Le aplicaron 3 inyecciones de la mezcla de medicamentos en diferentes dosis y esto con 1 hora de intervalo. Según otra fuente, hasta 4 dosis de 25 miligramos de cada uno de esos medicamentos. Dado que el horario de los doctores de la clínica era de 8 de la mañana a 3 de la tarde, tenemos que suponer que en torno a esa hora abandonaron el centro, con lo que la enfermera y la auxiliar se encontraron a solas con la paciente. A media tarde llevan a Gloria a la cafetería, evidenciando su falta de apetito, solo toma un zumo mientras escribe sus caóticos pensamientos en un papel. Y sobre las 7:15 de la tarde, Amparo Ciscar habría vuelto a inyectar a Gloria el mismo cóctel de medicamentos. Luego la llevan a cenar, al parecer sobre las 8:15 de la tarde, y la propia cocinera le dio de cenar con su propia mano, porque la joven estaba muy asustada. Reyes, la cocinera, decía lo siguiente: lo que a mí no me cuadra es que las enfermeras digan que le administraron estas 3 inyecciones tan fuertes a las 7:15 de la tarde. A Gloria la llevaron a cenar 1 hora más tarde y estaba fresca y nada aturdida. Lo que sí estaba es asustada, porque se abrazó a mí diciéndome que no dejase que se la volviesen a llevar, que la iban a atar otra vez a la cama. Estaba tan asustada e indefensa que le pregunté si quería que yo le diese la cena y ella cedió. Y no me extraña que estuviese asustada. Cuando la llevaron al comedor venía con 2 vendas colgadas de los tobillos y las muñecas. Al parecer de vuelta a su bungalow vuelven a inmovilizarla, aunque esta vez siguiendo instrucciones de la doctora Soler. Ella fue atada de pies y manos a su cama, en cruz y boca abajo, y luego esperaron hasta que se quedó dormida. A la 1:30 de la mañana, Gloria se despierta y pide que la desaten para ir al baño. Cristina Arguiano declaró que Gloria, al despertarse, estaba muy nerviosa y entonces tuvo que llamar a Amparo por el interfono exterior para que le ayudase a desatarla y llevarla al aseo. Y Amparo tuvo que ir a por la medicación. En cambio, Amparo Ciscar, la auxiliar, declaró que Gloria empezó a ponerse violenta cuando regresó con la jeringuilla. Amparo comenzó a forcejear con Gloria y entonces ella la empujó. Se subió por la ventana, salió con dirección al jardín y se perdió por unos arcos que hay en el interior de la clínica. Es ahí cuando Cristina va a llamar al matrimonio búlgaro del centro, pero cuando vienen no les dejan entrar en la clínica. Se escucha la voz de Amparo gritando a Gloria que volviese. Al final, Estela Basileva, la mujer del jardinero, entra en la clínica, pero la ventana de la habitación de Gloria, por donde supuestamente habría huido, estaba cerrada. A ella le pareció que todo estaba ensayado. Ella decía lo siguiente: me pareció que Cristina estaba muy tranquila cuando escuchamos la voz de Amparo gritando a Gloria que volviese. Yo me puse muy nerviosa y quería salir corriendo. Se supone que tras Gloria. Pero Cristina se tomó todo con mucha tranquilidad. Me dio la sensación de que todo aquello estaba ensayado. Pero, ¿por qué no informaron a los padres de inmediato y esperaron a la mañana siguiente? ¿Cómo pudo Gloria saltar una valla de más de 2 metros, medicada en una noche oscura, cuando la luna estaba en la fase de cuarto creciente, sin gafas ni lentillas teniendo 8 dioptrías? ¿A dónde pudo ir con lo opuesto? Las poblaciones más cercanas a la clínica serían La Nucía y Altea, que están a pocos kilómetros. Eso sabiendo previamente en qué dirección ir.
y su casa en Alicante, como ya sabréis, que sería el sitio más lógico a donde volver, estaba a 60 kilómetros de distancia. Lo peor es que no hay pruebas de la huida de Gloria en el entorno de la clínica. No hay pisadas, ni testigos, ni ningún rastro. Pero, si Gloria ya había tenido un episodio de agresividad previo, ¿cómo es que Cristina la dejó a solas con Amparo cuando pidió ir al baño? ¿Qué otra cosa tenía que hacer Cristina no habiendo ninguna otra paciente en la clínica? ¿Cómo se deja a una paciente menor de edad que había intentado escaparse previamente en un bungalow que disponía, al menos de una ventana sin rejas? ¿Alguno de los medicamentos utilizados con Gloria, aparte de para una posible cura de sueño, parecen más indicados para personas con esquizofrenia? ¿Se informó a los padres de que el estado de Gloria era susceptible de emplear tal tipo de medicamentos? El 30 de octubre, el personal de la clínica informó a los padres de la joven de su desaparición. A las 8 de la mañana, la doctora Soler llamó por teléfono a Isabel, la madre de Gloria, para comunicarle que su hija se había escapado de la clínica a la 1 de la madrugada. Me puse como una loca. La doctora me decía que no me pusiera histérica, pero ¿cómo no me iba a poner histérica si me estaban comunicando? Primero, que mi hija había desaparecido y segundo, que habían tardado 7 horas en avisarme. ¿Por qué? Inmediatamente mi marido y yo nos fuimos a la clínica, estábamos tan desquiciados que nos costó 1 hora llegar. En cuanto llegamos yo le dije a él que fuera al cuartel de la Guardia Civil a poner una denuncia y la doctora trató de convencernos de que no lo denunciáramos porque si lo hacíamos la gente iba a empezar a hablar del caso. Pero, ¿qué me importaba a mí que la gente hablara o no del caso? Lo único que me importaba era que yo había dejado a mi hija allí hacía 24 horas, sana y salva, y de repente me decían que había desaparecido, que se había escapado. Pero yo me pregunto, ¿cómo se puede escapar y saltar un muro de casi 2 metros una chica que está sedada? Que alguien me lo explique, por favor. Por su parte, Álvaro Martínez, el padre de Gloria, decía lo siguiente: mi hija no es una persona agresiva, es una persona pacífica, educada y, en fin, de una familia de clase media ni más ni menos. Al parecer le habían dicho que había salido por la ventana y después del recinto. Y después de eso, él decía lo siguiente: ¿ha salido por el muro? ¿Por el muro ha salido? Entonces, cuando llega allí al muro, ¿qué sucede? ¿Cruza el muro como los fantasmas? O sea, no entiendo lo que están diciendo. No lo entiendo. Las explicaciones que me dieron, la verdad es que no tenían sentido. Porque mi hija, a mí no me cuadra que saliera a la 1 de la madrugada saltando una valla. Slapcho descartaba que se había atado a Gloria con tiras ortopédicas. Él decía que durante todo el año que estuvo trabajando le hacían recortar tiras de esas toallas enrollables que había en los lavados públicos para utilizarlas con los pacientes. Yo tengo en mi casa las tiras con las que se ataron a Gloria, porque me valen para demostrar cómo trabajaban allí. Y por su parte, Estela notó comportamientos extraños a raíz de los hechos. La actitud de ellos hacia nosotros cambió radicalmente a partir del día en el que desapareció Gloria. Antes me dejaban limpiar en toda la clínica, pero después me prohibieron que limpiase la zona de oficinas. De hecho, un día o dos después ocurrieron cosas que me extrañaron muchísimo. Estaban limpiando cerca de la oficina donde están los expedientes médicos y vi a la doctora Soler con una goma de borrar en la mano. Estaba borrando algo de un expediente. Cuando me vio se puso muy nerviosa y cerró la puerta. Y otra cosa es que yo saqué del bungalow de Gloria algunos papeles escritos y se los entregué a Jesús, el camarero, para que se los diese a los padres de la niña. Al día siguiente vino un auxiliar a preguntarme que dónde estaban esos papeles y le dije que los había tirado a la basura. Pero poco después vi desde mi ventana como el doctor Rivas, que es primo del gerente Ramón Rivas, y la doctora Soler buscaban con nerviosismo por el contenedor de la basura. Y en cuanto a Rina, opinaba lo siguiente: creo que la chica nunca ha salido de allí. Hay que cerrar esa clínica porque las cosas que se ven ahí dentro son increíbles. Además, el doctor Rivas se ponía ciego a pastillas. A mí me faltaban los Valiums de mi armario y luego me los encontraba debajo de su asiento. ¿Ustedes creen que este hombre estaba en condiciones de atender a otros? La cocinera y el camarero, Reyes y Jesús, fueron despedidos al día siguiente de la desaparición. Y los caseros, Slapcho y Estela, fueron despedidos 20 días después.
Pero ahora es cuando tenemos que detenernos y reflexionar sobre lo que sucedió en esa clínica. Gloria era la única paciente de la clínica y le estaban sacando a su padre 30.000 pesetas diarias. Lo que le habría convenido a los propietarios del complejo es que Gloria estuviera encantada de la vida de estar allí y que se hubiera quedado el mayor tiempo posible. ¿Qué habría pasado al día siguiente si Gloria no hubiera desaparecido? Pues que Gloria habría llamado por teléfono a sus padres y les habría contado que la habían atado a la cama y le habían puesto un montón de inyecciones. Álvaro Martínez, el padre, se habría indignado por ello. Recordemos que ya había discutido con la doctora Soler porque le había recetado haloperidol en gotas a su hija y lo primero que habría hecho es ir a recoger a su hija tras montarle el consiguiente escándalo. O incluso denuncia, ya que su hija Gloria era menor de edad. Pero, ¿es coherente el comportamiento hacia Gloria por parte de los gestores de la clínica? Evidentemente que no, o es que estamos hablando de personas que no tenían la idea de cómo era llevar un negocio, o es que algo muy raro sucedió la noche que Gloria desapareció. Tal y como actuaron, Gloria les habría durado en la clínica un día, y salvo que hubieran cobrado por adelantado, apuesto que Álvaro Martínez se habría negado a pagarles ese día a distancia. Evidentemente, toda la actuación de los responsables de la clínica es una auténtica chapuza. Y actuaban de manera tan irresponsable que daba la impresión de que les daba igual todo y que estaban seguros de que su actuación iba a quedar impune. Y desde luego quedaron impunes por vía penal y la clínica no fue clausurada. Pero entonces, ¿qué pasó realmente con Gloria? En esta parte tenemos 4 opciones. La primera es que se fugó del complejo tal y como declaró el personal de la clínica. Desataron a Gloria para que fuera a los aseos, empujó a la enfermera y huyó por la ventana del bungalow. La segunda es que se produjo una muerte accidental, probablemente por sobredosis en la medicación, demasiadas inyecciones del cóctel, lo que provocaría la muerte. La hipótesis número 3 sería la de que podría haber una trama con una finalidad similar a la descrita para el clan de la Moraleja y se podría haber rodado un vídeo snuff en la propia clínica. La cuarta, si volvemos a las teorías, podría haber una trama como la descrita en la hipótesis número 3 y Gloria fue raptada y trasladada a un lugar desconocido. La primera de las hipótesis es evidentemente la versión del personal de la clínica. La segunda fue comentada por varios medios y la tercera de ellas se basaría en algunas declaraciones de una testigo anónima que se tratarán más adelante. Vamos a ver ahora la hipótesis número 1, la posibilidad de que Gloria se fugara del complejo. El perímetro delimitado por las 4 torres es de algo más de 200 metros, pero sin embargo el perímetro total del complejo, que se encuentra rodeado por un muro con 2 puntos de acceso mediante verjas, una en la entrada principal y otra en un lateral, para entrada de vehículos de suministro es de unos 600 metros. A no ser que la ventana de Gloria estuviera justo enfrente de la zona de muro que se comentó que tenía unos 50 metros de altura, Gloria tendría que haber recorrido buena parte de ese perímetro de 600 metros, a oscuras, esquivando otros obstáculos hasta encontrar la zona del muro que pudiera saltar. En el supuesto de que existiera esa zona del muro más baja, es justo el punto al que deberían haberse dirigido de inmediato las enfermeras si querían retener a Gloria. Pero según Estela Vasileva, la mujer de Slavcho, decía lo siguiente: me parece imposible que Gloria trepase por ese muro y mucho más aún con toda la medicación que dicen que le había metido, porque la parte que dicen que saltó no había nada con que ayudarse. Hubiera hecho falta una silla o algo parecido para hacerlo. Estuvimos mirando por ese sitio al día siguiente y no encontramos ninguna señal de que hubiese sido movido nada. Según un plano que disponemos, la suite de Gloria estaba muy próxima a la entrada principal, pero sin embargo Amparo declara que Gloria corrió hacia el jardín, pasando bajo unos arcos que hay en el interior de la clínica, que unen la torre principal con el resto del complejo. En cualquier caso, no parece creíble tal versión. Gloria, somnolienta y sin reflejos, de noche y sin gafas, no debía ver prácticamente nada.
Resulta igualmente poco convincente la versión que relataron las enfermeras para explicar su huida por la ventana de su suite. Pero, ¿qué pasó realmente a la 1:30 de la madrugada? ¿Se despertó Gloria y pidió ir al baño o la despertaron? Observamos que le pusieron la primera dosis a la 1:30 de la tarde, la siguiente a las 7:30 y seguimos aplicando el patrón de 6 horas, ya que tocaba una nueva dosis del triple cóctel precisamente a la 1:30 de la madrugada. Despertaron a Gloria para ponerle la tercera dosis y entonces ella se angustió. Amparo declara que Gloria empezó a ponerse violenta cuando regresó con la jeringuilla, mientras que Cristina dice que fue al despertarse. Si creemos en la teoría de la sobredosis, hay que declinarse por la versión de Amparo. El organismo de Gloria no pudo resistir una tercera inyección del cóctel y tras recibir una sobredosis accidental o por incompetencia, tiene como resultado su fallecimiento. Las enfermeras llaman por teléfono recabando instrucciones y se les indica que monten rápidamente la comedia, con gritos incluidos para incorporar como testigos que oyen pero no ven al matrimonio búlgaro del centro Slavcho y Estela. Después de esto se hace desaparecer el cuerpo llevándoselo de la clínica en medio de la noche. O se podría decir que se oculta de forma provisional en una de esas fosas sépticas que tenía la clínica. Esta sería una de las hipótesis más factible, pero desde luego demuestra una enorme sangre fría de esas dos enfermeras. Y también es necesaria la complicidad de alguien con medios para hacerlo, porque no parece fácil para una persona o personas normales hacer desaparecer un cuerpo de tal forma que hayan pasado 20 años sin encontrar nada. Es posible que dos enfermeras jóvenes, una de las cuales al parecer era menor de edad, se queden impertérricas ante el drama que supone que se les quede una paciente entre las manos, una joven de 17 años, y ninguna de ellas se derrumbe emocionalmente. El camarero Jesús Baños afirmaba lo siguiente: hay muchas versiones del caso, pero todos creemos que se han pasado con ella en lo que sea y lo han ocultado. Para mí que la chica no ha salido de la clínica. ¿Podría haber una trama con una finalidad similar a la descrita para el clan de la Moraleja y que esa noche se planeó cuidadosamente lo que iba a suceder y los responsables se aseguraron de que no hubiera pacientes en el complejo? Algo que tenemos para poder plantearnos a lo mejor esa hipótesis sería que presuntamente los responsables habrían asegurado de que no hubiera pacientes justo ese día en el complejo. Y ese vídeo snuff se rodaría en la propia clínica y que después se hizo desaparecer el cuerpo como en la hipótesis número 2. Y la cuarta es que habría una trama con una finalidad similar a la descrita para el clan de la Moraleja. Como en la 3 se planeó cuidadosamente lo que iba a suceder aquella noche y los responsables se aseguraron de que no hubiera pacientes en el complejo. Gloria fue reducida con una fuerte dosis del famoso cóctel y trasladada a un lugar desconocido. Y a partir de ahí todas las hipótesis son posibles. La hipótesis del secuestro no se tiene en consideración ya que jamás se pidió un rescate a los familiares. Nos hacemos también la pregunta de por qué se encontró ropa de Gloria guardada en el garaje de la clínica 2 años después de su desaparición. ¿Y por qué se cerró la clínica poco después de la desaparición de Gloria? Si Gloria escapó de la clínica sana y salva y no tenía nada que temer, ¿por qué la buscó la Guardia Civil en un vertedero de la Nucía? Justo por aquí lo tenemos en la hemeroteca en este periódico de Benidorm de Alicante del jueves 29 de julio del año 1993, en el que el titular era el siguiente: el rastreo en 2 vertederos de la Nucía no aporta indicios sobre Gloria. Además de que el padre decía que esperaba y deseaba que su hija no apareciese en ese lugar, pero que esa era una posibilidad y que tenían la obligación de comprobarla. Se concentraron y manifestaron las asociaciones de vecinos de varios barrios de Alicante frente al gobierno civil de esa ciudad para pedir que se agilizara la búsqueda de Gloria Martínez Ruiz, que desapareció el día 30 de octubre. Queremos infundirle la fuerza moral suficiente para que tome las medidas oportunas
y coordine a todos los medios a su alcance para intensificar de una vez por todas la búsqueda de Gloria.